La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Con el regreso a clases de forma presencial, es un hecho que los estudiantes presentan mayor dificultad para concentrarse, mantener la atención, razonar, analizar, interpretar, concluir y opinar, pero sobre todo para querer estudiar y querer aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Zorro. Mi nombre es Leticia Torres Arteaga y el día de hoy les compartiré algunas de mis prácticas docentes. Antes de la pandemia ya se observaba en los estudiantes la disminución del interés por la práctica de tomar notas, apuntes, leer, estudiar, repasar antes de sus clases, concentrarse en la clase, participar activamente y realizar tareas de forma voluntaria y personal o en equipo. La situación se hizo más evidente a raíz de las clases y evaluaciones a distancia, debido a que dichos hábitos y prácticas de estudio, dadas las circunstancias, dejaron de ser consideradas por los estudiantes como necesarias, pues la situación y el uso de la tecnología lo permitía. Además de que los estudiantes no siempre están conscientes de que la responsabilidad de su aprendizaje finalmente está en sus manos y en el esfuerzo y disciplina que dediquen a sus estudios. Algunas acciones que yo realizo con mis estudiantes tienen que ver con los criterios de evaluación. Estos se basan siempre en comprobar que el estudiante adquirió la competencia deseada. No se basan en sumar puntos por entregas de tareas, trabajos o por algún otro concepto, por ejemplo, asistencia a la clase. De manera que al sumar 100 puntos, pues el alumno ya obtuvo la máxima calificación, pero sin embargo no siempre esta calificación tiene congruencia o está ligada al aprendizaje que obtuvo. Estas acciones que yo tomo me han ayudado a que el estudiante vaya construyendo su perfil de egreso en base a competencias. Por ejemplo, el desempeño en clase. El desempeño en clase para mí es que al final de la clase ellos se entreguen como un producto de aprendizaje la actividad que yo tengo planeada para ese día. Si el estudiante por algún motivo no la terminó, la puede entregar después, de hecho la debe entregar después para revisársela y asegurarme de que está correctamente realizada. Sin embargo, ya no es desempeño en clase. La participación de los estudiantes debe de ser efectiva, es decir, deben aportar explicaciones, observaciones, conclusiones a las que llegaron, deben de resolver algún ejercicio que les haya dejado de tarea previamente, que yo ya se los hubiera explicado cómo resolverlo, obviamente. Pasar al pizarrón, por ejemplo, hacer cálculos. Su participación debe de ser una participación activa, no solamente levantar la mano y hacer preguntas por preguntar, ¿no? Solamente por decir que participó. Tanto las evaluaciones teóricas como las evaluaciones prácticas, de preferencia yo las hago presenciales y me baso en Blackboard para hacer evaluaciones, pero estas evaluaciones las considero como un repaso o una práctica previa al examen. También para motivar a mis estudiantes lo que yo hago es que hay actividades que van sumando para un bono adicional que se los hago válidos de la calificación final de su curso. Por ejemplo, dar asesorías a sus compañeros o formar grupos de estudio o grupos de trabajo para resolver tareas en donde cada quien resuelve su tarea, pero hay alguien que puede ayudarlos o asesorarlos en cómo resolverla, pero finalmente que sean ellos los que la están haciendo. Las tareas en mi caso son voluntarias. Yo pongo en Blackboard varias tareas para que cada estudiante haga las que requiera elaborar. Si requiere una y con eso ya se siente seguro, una será.
Si necesitan 2, 3, 4, las que necesiten, ahí están disponibles hasta que ellos se sientan seguros de que ya dominan el tema y ya dominan la práctica. Estas tareas no tienen puntos, precisamente para motivarlos a que ellos voluntariamente las realicen y de alguna manera también estamos fortaleciendo su voluntad, ¿no? Entonces también estamos practicando aquí valores. Los contenidos temáticos de mi materia son explicados por mí, primeramente. Los ubico en un contexto, luego resolvemos un ejercicio entre los estudiantes y yo en clase, se los explico con lujo de detalle, luego les dejo una tarea para que ellos la resuelvan y a la siguiente clase la revisamos, vemos dudas y ya les vuelvo a dejar tareas para que las resuelvan ellos de forma individual o en equipo, pero insisto, estas tareas no tienen puntos y la única motivación que tienen para resolverlas entonces es que van a aprender. ¿Por qué? Porque los exámenes los elaboro con las tareas que resolvimos en clase y con las que yo les dejé para que ellos practicaran. Entonces, de esta manera ellos saben que realizando o elaborando las tareas y comprendiéndolas, se están preparando para el examen. Y el examen que yo les ponga lo van a poder resolver siempre y cuando hayan hecho las tareas, aunque no cuenten puntos. Les asegura que aprueban el examen y pues con una muy buena calificación. ¿Qué resultados se ha obtenido de esta práctica? Bueno, pues hay una participación real de los estudiantes, se ha incrementado esta participación. Evito saturarme de tareas que voy a revisar y retroalimentar sin la seguridad de que el estudiante va a leer mis retroalimentaciones. Incremento también la atención en clase porque el estudiante quiere comprender lo que estoy explicando para luego ellos poder hacer los ejercicios. Y hay algo muy importante que yo hago un simulacro de examen. Previo al examen, hago un simulacro de examen para que ellos puedan autoevaluarse cómo hubieran salido en ese examen si hubiera sido examen. Para el premio para los que se preparan y estudian y hacen los ejercicios es que si ese simulacro de examen logran hacerlo como si fuera examen, sin consultar, sin preguntar, entonces se los considero como evaluación. Y su motivación pues es también que el día del examen pues no se tienen que presentar a la clase. Los estudiantes con estas estrategias que utilizo, puedo ver que se han motivado más por resolver los ejercicios y tareas. Disminuyen en mi caso los exámenes que voy a aplicar y calificar porque muchos de ellos en el simulacro de examen pues ya quedan evaluados, ¿no? La gran mayoría quedan evaluados en el simulacro. Ayudan a sus compañeros explicándoles, no pasándoles la tarea. ¿Por qué? Porque saben que pasarles la tarea no les va a beneficiar. Se incrementa la congruencia que existen entre sus calificaciones y el aprendizaje obtenido y pues hay una mayor satisfacción del estudiante con su desempeño y con la seguridad de sí mismo. Así que se sienten orgullosos de haber estudiado y haber aprobado el examen porque saben que lo hicieron por sus propios medios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente espacio de La Voz del Zorro. Es momento de repasar las 5 voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. Es evidente que al regreso a clases presenciales los estudiantes requieren retomar el ritmo de asistir a la escuela y hábitos de estudio. Punto número 2. Es importante que el docente planee actividades que fortalezcan la voluntad del estudiante y lo concienticen de su propio aprendizaje. Punto número 3. Los criterios de evaluación de los estudiantes deben estar enfocados a comprobar su aprendizaje y en congruencia con las competencias de su perfil de egreso de su carrera. Punto número 4.
Es importante que el estudiante tome apuntes, notas y resuelva a mano ejercicios teóricos y prácticos de forma que fortalezca sus interconexiones neuronales y facilite la memorización y el aprendizaje. ¿Cómo mejorar la memoria? Punto número 5. Solicitar al estudiante el uso de una carpeta con separadores por tema favorece el desarrollo del orden, facilita el estudio de lo visto en clase y le permite consultar posteriormente. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.